Muy buenos días, muy buenas tardes, de donde quieran que nos estén acompañando. Les damos la bienvenida a este webinar, que será un conversatorio en el que el día de hoy estaremos platicando, conversando con expertas y expertos de la región sobre un reporte que fue publicado hace unas semanas, unos meses, que se titula El estado del aire en Brasil. Yo soy Beatriz Cárdenas, soy directora de calidad del aire de WRI México y tengo de verdad la fortuna de presentarles a este grupo de expertas y expertos que el día de hoy como dije, nos acompañarán y nos ayudarán a conversar entre, entre ellos y después con toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña sobre este reporte. Lo que queríamos era no solo conocer cuáles son los hallazgos más relevantes de este reporte por parte de sus coordinadores y quienes estuvieron participando también en la integración de este reporte, sino también usar este como un ejercicio para identificar cuáles serían las similitudes, las diferencias con el estado del aire en algunos de los países de la región de América Latina. Y para eso hemos hecho un programa. Vamos a escuchar primero por parte del doctor Paulo Artayo y de Walter De Simoni los hallazgos más relevantes del reporte. En un momento también les facilitaremos la liga en donde pueden encontrar este reporte. Ahora está solamente un resumen ejecutivo en inglés y el reporte está en portugués. Pero esperamos que en unos meses podamos tener la versión en castellano para que todo el mundo pueda revisar el documento en extenso también. Después haremos una serie de tres bloques en donde estaremos comentando y provocando esta conversación con algún par de preguntas a nuestros expertos. Llegaremos al momento en donde abrimos a todos ustedes, todas y todos ustedes a sus comentarios y preguntas, y finalmente regresamos con todos los participantes para tener una ronda de conclusiones finales. Este es pues solamente un ejemplo de lo que van a encontrar cuando ustedes abran la liga del reporte El estado del aire en Brasil. Como mencioné, es un reporte, está un resumen ejecutivo y también hay el resumen en extenso, el documento en extenso que está en portugués. Entre los comentaristas tenemos a la doctora Graciela Raga del Centro de Ciencias de la Atmósfera, al doctor Nicolás Uneus de la Universidad de Chile, a la ingeniera Cristina Albuquerque de WRI Brasil, al doctor Juan Carlos Belaustegui Goitia del ITAM, al doctor Gerardo Ruiz del INEC como comentaristas, y como dije, la presentación de los hallazgos generales va a ser por parte del doctor Pablo Artayo de la Universidad de Sao Paulo y de Walter De Simoni, quien es investigador independiente y que en su momento coordinó justamente el proyecto, el reporte para llegar a su conclusión. Pasaríamos a la presentación de hallazgos clave por parte del doctor Artayo. Después seguirá Walter De Simoni y continuaremos. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañan hoy. Adelante, doctor Artayo. Olá, buenas tardes e buenos dias, depende de onde estão. E eu vou apresentar algumas questões. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Beatriz, vão compartilhar de aí? Sim. Sim, bueno, primeiro, desculpe-me pelo meu mau portunhol. Todo bueno reporte começa com objetivos muito claros, com uma direção clara para onde queremos chegar. E o primeiro objetivo, eu só citei 3 deles, é que a poluição do ar mata. Hoje é muito claro, não só em Latinoamérica, pero no mundo todo. No caso do Brasil, há uma morte prematura de cerca de 50 mil brasileiros a cada ano. É um número muito grande, não comparável com o desastre do Covid-19, pero é um número muito grande e, mais importante, podem ser facilmente evitados com benefícios enormes para a sociedade, para a economia e para o clima do planeta global. A segunda questão é que este relatório tinha como objetivo sistematizar e analisar
o conhecimento atual relacionado à qualidade do ar no Brasil, e esse foi o primeiro relatório no nosso país a fazer uma compilação da ciência em nosso país. E, por último, é importante perceber que o Brasil não está isolado em Latinoamérica, assim como todos os países hoje estão muito conectados, e este relatório mostrou, dentro de suas conclusões, a necessidade de termos uma abordagem coerente para todos os países de América Latina. O próximo slide, ele discute alguns aspectos. O próximo slide coloca 6 motivos pelo qual nós deveríamos tornar a qualidade do ar uma prioridade, não só em 2021, mas ao longo destas décadas. Isto foi levantado no relatório e discutido cada um desses aspectos em detalhes, né? E a primeira é a associação de qualidade do ar com impacto na saúde, e um levantamento foi feito de que o Brasil, por exemplo, só o Brasil, teve um prejuízo da ordem de 51 bilhões de reais em perda de produtividade ao longo dos últimos 7 anos. Portanto, além de penalizar as pessoas, além de trazer problemas para crianças, para pessoas mais idosas e para a população em geral, também é um custo econômico enorme para as nossas economias. O segundo ponto é que poluição do ar é um inimigo silencioso e ainda muito ignorado pela maior parte da população brasileira e de Latinoamérica. Enquanto imagens do Covid-19 hoje estão na televisão o tempo todo, a questão da poluição do ar é um inimigo silencioso, porque ele mata em geral, sem deixar traços. E isto é importante comunicarmos para a sociedade esse aspecto crítico da questão da poluição do ar. Primeiro, o Brasil também tem uma política nacional extremamente frágil para lidar com este inimigo, que é a poluição do ar. Outra coisa que foi levantado no relatório foi de que os impactos da poluição do ar vão muito além do que nossos centros urbanos. Na verdade, ele se estende por toda a Amazônia, como eu vou mostrar, e é muito mais amplo do que uma questão de poluição do ar urbana. Em geral, hoje, poluição é tratado como uma questão regional ou como uma questão global. Mas nas cidades, obviamente, a qualidade do ar se torna mais visível, e pesquisas de opinião com a população brasileira mostra que mais do que 70% das pessoas são favoráveis a reduzir os níveis de poluição do ar. Infelizmente, nossos governantes não escutam essa mensagem que sai muito claro da população. E, por último, faz muito sentido proteger a saúde da população do ponto de vista econômico. Então, não só o Brasil, mas todos os países perdem uma fração importante do seu produto interno bruto pela poluição do ar. O próximo slide mostra um outro aspecto da poluição do ar que é igualmente importante, que os efeitos na saúde da poluição do ar impactam mais os mais pobres. Portanto, a poluição do ar causa um aumento da desigualdade socioeconômico. Na figura à esquerda, mostra a intensidade do efeito na saúde e a proporção da população afetada, e a parte da população mais afetada, em geral, são ninhos e pessoas mais idosas, mas não exclusivamente só esses, e pessoas que têm comorbidades, e, em particular, estudos no Brasil são muito claros quanto aos impactos que as crianças sentem sobre a poluição do ar, mesmo antes de nascer. Então, esses conceitos são conceitos que nós temos que passar de uma maneira mais clara para a sociedade como um todo. O próximo slide
mostra que o relatório aponta os principais drivers da poluição do ar no Brasil, e isso em geral para a Latinoamérica, que são a poluição do ar urbana e a queima de florestas tropicais, não só da Amazônia, mas de florestas em geral, né? Queima de bosques. Na questão urbana, nós vemos, em geral, as tendências decrescentes da maior parte dos poluentes atmosféricos, pero é um decréscimo muito lento. Aqui está o exemplo de São Paulo, mas há exemplos similares para Buenos Aires, para Lima, para Mexico City, e, em geral, as concentrações de ozônio, que também é um poluente com impactos na saúde muito forte, estão aumentando na maior parte das cidades de Latinoamérica. O próximo slide mostra o impacto da queima de bosques com o aumento do desmatamento, neste caso da Amazônia, pero isso ocorre também em México, isso também ocorre em Centro-América, isso também ocorre em Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, praticamente todos os países, o que podemos observar pelas imagens do satélite MODIS, que vocês estão vendo, mostrando que a poluição do ar gerada por emissões de queimadas, queima de bosques, basicamente tem uma escala continental. Então, não é possível lidar com essa questão olhando país por país. Nós precisamos de uma abordagem integrada em toda a Latinoamérica. E, infelizmente, no Brasil e em muitos países, o desmatamento de bosques está aumentando significativamente. No Brasil, aumentou mais de 60% nos últimos 5 anos e continuamos a observar aumentos a cada ano da destruição de florestas tropicais. Isto tem impactos importantes, por exemplo, esse próximo slide mostra o impacto das queimadas na emissão de partículas de aerossóis que atingem toda a América Latina. Vejam, cada ponto em vermelho é basicamente um foco de queimada. E vemos também o transporte de poluição do deserto do Saara para a América Central e também que atinge a Amazônia. Portanto, a atmosfera é um bem compartilhado por todos no nosso planeta. O próximo slide mostra um outro poluente importante, que é o monóxido de carbono, e vejam o impacto do monóxido de carbono saindo da Amazônia, entrando no Pacífico e, na verdade, passando pelos Andes, e com isso distribuindo um importante poluente atmosférico por toda a América Latina. O próximo slide, ele mostra a associação com a saúde pública destas emissões de queimadas. Nós outros fizemos um número muito grande de estudos na Amazônia e observamos absolutamente concentrações muito, muito altas. E o próximo slide mostra onde essas concentrações muito altas impactam mais. Em geral, é no grupo das crianças com menos de 5 anos e no grupo dos idosos de mais de 65 anos, que são as populações mais vulneráveis. O próximo slide é importante porque ele mostra a conexão que há entre a redução de emissões de gases de efeito invernadeiro e os poluentes, os short-lived climate pollutants, como nós chamamos, que são principalmente black carbon, metano, ozônio e os hidroclorofluorcarbonos. Estes poluentes atmosféricos também são gases de efeito invernadeiro importantes e nós temos uma oportunidade no acordo, na implementação do Acordo de Paris, de reduzir tanto a poluição atmosférica quanto a contribuição de Latinoamérica para o aquecimento global. O próximo slide, já terminando a descrição do relatório, fez um levantamento inédito
que não havia até o momento, dos estágios de implementação de ferramentas de gestão da qualidade do ar e que mostra para cada região norte, centro-oeste, nordeste, sul e sudeste do Brasil como que as ferramentas de gestão estão ou não implementadas. Vejam que em 70% do nosso país não há ferramentas de gestão, não há redes de monitoramento, não há políticas públicas para lidar com este problema. E veja que Estados Unidos e Europa têm legislações de muitas décadas, 40, 50 anos atrás, protegendo a saúde da população, e Latinoamérica está extremamente atrasada nesse aspecto. O próximo slide mostra algumas das conclusões dos relatórios. Eu não vou ler todos eles, mas todo relatório é importante para definir prioridades. Quais seriam as prioridades para uma atuação efetiva na melhora da qualidade do ar? Então, basicamente, o que nós observamos é que existe a necessidade de uma política nacional sistêmica de melhoria da qualidade do ar garantida por lei, o que não há no Brasil. E, do ponto de vista de estudos, é importante quantificar melhor a economia da qualidade do ar e seus impactos econômicos na sociedade. Conclusão, coloca que a América Latina precisa de uma abordagem conjunta em redução de poluição do ar e emissões de gases de efeito invernadeiro. Todos os nossos países vão se beneficiar desta situação. Eu agradeço a oportunidade do World Resources Institute e peço perdão pelo meu muito pobre portunhol nesta aula, pero a apresentação vai estar disponível a todos vocês e perdão por meu pobre portunhol. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Paulo Artayo. Pues no, nos toca, es parte de la integración de la que hablas de América Latina, es que tenemos que encontrar también la manera de comunicarnos más fácil, sobre todo entre quienes hablamos castellano y portugués. Muchísimas gracias. Dejaría entonces ahora a que Walter nos platique desde su punto de vista algunos hallazgos o lecciones aprendidas del proceso. Walter, por favor. Gracias, Beatriz. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes desde Brasil. Yo soy especialista en políticas climáticas y ex coordinador de clima y ciudades de WRI Brasil. Bueno, primero me gustaría agradecer a Beatriz y WRI México por la oportunidad. Tuve el honor de coordinar este estudio que Paulo ya habló en detalle sobre sus principales puntos. Y me gustaría tomar un tiempo para contarles cómo surgió este estudio, un poco del proceso, y quiero ser breve para que podamos hablar y hacernos preguntas y conversar un poco más. Bueno, cuando comenzamos un nuevo enfoque en la calidad del aire en WRI Brasil, mientras construíamos nuestra estrategia y teoría de cambio, tuvimos la oportunidad de investigar y hablar con muchos actores diferentes del campo de calidad de aire en Brasil. Y originalmente nuestra idea era construir un estudio sobre la implementación y las dificultades para implementar la política existente en Brasil. ¿Por qué tenemos políticas pero no se hacen realidad? A menudo hablamos en Brasil sobre leyes que se aplican y otras que no, y queríamos analizar la gobernanza, los incentivos, el comportamiento de los legisladores y todo eso, pero sin embargo se quedó claro durante el proceso de investigación con nuestros compañeros que ya había tanto conocimiento sobre el tema que quizás nuestros recursos podrían gastarse mejor en otros lugares. Dos cosas nos quedaron muy claras. Primero, que la investigación, el conocimiento y el debate sucedieron como en bolsillos de conocimiento. Salud, transporte, monitoreo son tres áreas principales, pero incendios forestales y cambio climático con cada vez más importancia, pero el conocimiento existía isolado en
como si fuera en bolsillos. Y debido a eso, la gente, la población, sabía que la contaminación del aire es un problema, pero nosotros, la sociedad y los legisladores, no teníamos el panorama completo, no sabíamos de cuán serio era este problema. Entonces, nuestra hipótesis era que debido a eso, el tema no tenía capilaridad, no tenía importancia necesaria en diferentes áreas de interés o partes del espectro político para ayudarnos a promulgar un cambio y una implementación más seria de políticas de calidad del aire. Entonces, decidimos construir este documento que reuniera una visión más general, con más amplitud y tal vez un poco menos de profundidad, pero y con un lenguaje accesible, con el fin de comunicar a los tomadores de decisiones y las organizaciones de la sociedad civil del tamaño del problema. Así que buscamos los mejores autores y especialistas de Brasil para desarrollar una descripción breve pero rica de cada una de sus áreas. Y fue muy interesante porque todos con quien hablamos dijeron sí. Y bueno, estaba muy, vamos a hacerlo por favor. Entonces hablamos de fuentes de contaminación, entonces transportes, incendios, industrias, sector eléctrico y otras fuentes como quema de biomasa para cocinas. Hablamos de impactos en salud, costos económicos, cambio climático. Y también hablamos de la legislación, cómo es hecho el control de la polución del aire en Brasil, o cómo no es hecho, monitoreo, implementación. Y para que no fuera solamente una revisión de literatura, que por sí ya tiene su valor, terminamos el informe con el artículo, como con 10 prioridades clave que todos los autores creen que ayudarán a avanzar la política en Brasil. Entonces, tenemos también próximos pasos. ¿Qué queremos hacer? El proceso de reacción tuvo mucho valor en sí mismo. No puedo resaltar lo suficiente cuán importante fue el proceso. Nos reunimos algunos autores que nunca, y investigadores que nunca habían trabajado juntos. Tuvimos oportunidades de debate durante el desarrollo que fue riquísima. Y luego involucramos todos en la comunicación de los resultados. Y todo eso fue muy importante para que no fuera solamente un conocimiento técnico que iba a quedarse en la academia, que sí es extremadamente importante, pero el próximo paso. Otro punto importante fue tenermos la sociedad civil unida en esta conversación. Tenemos en Brasil una coalición del aire limpio que se llama Coalición Respirar, que tiene miembros de varias instituciones de la sociedad civil, desde activistas a think tanks, algunos de los cuales fueron autores de este estudio. Y bueno, se sentirán parte del proceso y como dueños del estudio también, para que puedan basar debates, para que sus premisas puedan hacer parte de campañas de comunicación. Y las prioridades que tenemos, estas 10 prioridades, como un punto de próximos pasos para la coalición y cómo empezar a hablar con el gobierno federal y el gobierno estadual, municipal. Y tuvimos desde el principio interés también del gobierno. En el final, cuando publicamos el estudio, el líder parlamentar de medio ambiente fue uno de los debatidores y él se encantó. Dijo, bueno, vamos a hablar con todos los diputados de Brasil, con la Cámara, y estamos hablando, estamos haciendo con que este conocimiento pueda accesar el máximo número de personas, de los tomadores de decisión. Y dentro de las prioridades tenemos cuestiones muy simples como, bueno, necesitamos de una política nacional más sistémica, menos infralegal. Necesitamos mirar cuestiones de desigualdad, de género, de economía, de raza.
que son fundamentales para entender cuestiones de justicia ambiental. Necesitamos de desarrollar políticas regionales y nacionales de gestión que sean más fuertes y enfocadas en quema de bosques. Bueno, está todo en el estudio y podemos hablar más sobre, pero el importante es que son dos puntos, que ya tenemos una masa de conocimiento gigante en Brasil y tengo certeza que lo mismo pasa en México. Y tenemos que hablar más sobre qué podemos hacer con eso, cómo traducir este conocimiento técnico para un ecosistema más grande, no de tomadores de decisión, pero también de la sociedad civil. Cómo comunicar en un lenguaje accesible y cómo empezar un proceso de medio plazo. No es algo inmediato, pero conectar los puntos en la academia con los activistas y los políticos que están interesados en el tema, y Brasil con México, con Colombia, con otros países, porque este es un tema, bueno, todos aquí saben mejor que yo que hay olas de interés político, ¿no? ¿Cómo avanzar de una forma más robusta y más permanente? Y bueno, es eso que tengo a decir. Podemos hablar más, responder preguntas, por favor. Y gracias, Beatriz, y gracias a todos por escuchar mi portuñol. Muchas gracias, Walter. Me quedó también tanto de tu presentación o lo que ustedes, tanto tú como Paulo, resaltaron este tema de acción, un abordaje conjunto en América Latina en temas de clima y aire, pero tú también hiciste, o sea, coincido, y es algo de lo que conocimos de su proceso. El proceso, además del reporte, son muy valiosos. Y es algo que a lo mejor tendríamos que replicar en otros países o replicar a nivel de la región en Latinoamérica. Definitivamente hay una masa crítica de la sociedad civil organizada, de la academia, de algunos gobiernos que han estado haciendo cosas tanto a nivel local como a nivel nacional. Cómo realmente tomamos esta experiencia que ustedes llevaron a cabo de, como bien dice, sentarse diferentes sectores, diferentes grupos de investigadores que a lo mejor normalmente no interactúan, cómo hacer esto cada vez más. Pasaríamos entonces ahora, dijimos en que al leer este reporte encontramos similitudes, pero también encontramos diferencias en algunos casos cuando vemos el contexto de América Latina en el tema de calidad del aire. Y para eso tenemos la participación de la doctora Graciela Raga y del doctor Nicolás Huneus, quienes les estamos invitando a que nos ayuden con esta primera pregunta. En efecto, hablamos de que muchas de las formas en el reporte, escuchamos que muchas de las formas de revertir el escenario es fortalecer la parte de ciencia, la ciencia de datos, ¿no? ¿Cuáles ustedes creen que sean, en términos del estado de la generación de datos y conocimiento científico de la contaminación del aire, su interacción con clima, que tenemos en la región de América Latina? Doctora Graciela Raga, por favor. Gracias, muchas gracias, doctora Beatriz Cárdenas, por la invitación a participar en este evento organizado por WRI. Y muchas gracias, Walter y Paulo, por esa presentación tan interesante sobre algunas de las conclusiones y las lecciones aprendidas. Hace unos años, como mencionó Paulo, con él coordinamos una evaluación integral sobre contaminantes climáticos de vida corta en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Y eso fue auspiciado por la Coalición de Clima y Aire Limpio y de ONU Medio Ambiente. Y uno de los primeros retos que encontramos al desarrollar ese reporte fue la triste realidad de que en muy pocos países de la región se contaban con mediciones de contaminantes suficientes, inclusive de los contaminantes criterios, para poder hacer una homogeneización en la región y poder tener un diagnóstico de la situación en primer lugar. Incluso países como México y Brasil,
que desde hace más de 30 años tienen monitoreo continuo, automático en algunas de las grandes ciudades, no contaban con información en algunas otras regiones. Por supuesto, hay ciertos polos donde se han hecho muchas mediciones, como la Ciudad de México, como Sao Paulo, como ciertamente en el Amazonas desde hace muchos años también, pero hay muchas regiones que tienen muy pocos datos disponibles. Y allí vemos por lo tanto hay mucha población en estos países que no está cubierta o que no se monitorea la calidad del aire para saber si están realmente expuestos a esos millones, a esa contaminación que puede ser muy, muy alta. Hay un estudio que me gusta, tiene un mapa que muestra a nivel global el número de sensores por millón de habitantes. Y en toda nuestra región, la mayoría de los países tiene menos de 0.2 sensores por millón de habitantes. Eso les da una idea de la baja densidad de monitoreo. En Canadá, por ejemplo, hay más de 10 sensores por millón de habitantes, ¿no? Una población comparable con, por ejemplo, Argentina, Canadá, ¿no? Y entonces, entonces eso nos pone en el contexto de que hay muy pocos sensores en la región. Pero sin sensores para conocer las concentraciones, entonces no se puede hacer una gestión adecuada de controlar emisiones y prevenir contingencias ambientales. Tampoco se puede tener, aunque la Organización Mundial de la Salud da guías sobre las concentraciones máximas que serían adecuadas para cada contaminante, las normas en muchos países son muy variadas, no se cuenta con información adecuada para saber si se cumplen incluso esas normas. Entonces hay una necesidad de homogeneizar en la región también la normatividad en ese sentido. Uno de los otros puntos que quería tocar en términos de mediciones son dos cosas más. Una es que muchos grupos de investigación han realizado mediciones puntuales en distintos sitios. Principalmente la Ciudad de México, como digo, es un atractor, Sao Paulo también, Santiago de Chile, algunas mediciones en Colombia también, pero otras ciudades en los mismos países no tienen ese mismo nivel de conocimiento, no solo de las concentraciones de contaminantes criterios, sino de otros contaminantes, y hay bastante información y conocimiento de la comunidad científica. Entonces, realmente no está distribuido homogéneamente el conocimiento en ese sentido. Y el punto final, que supongo que habrá preguntas al respecto, son los sensores de bajo costo. Y qué rol pueden tener esos sensores en una región como Latinoamérica y el Caribe, que tienen realmente la realidad es que hay pocos recursos financieros para la compra y posteriormente el mantenimiento y la continuidad de las mediciones en el tiempo. Entonces, ¿cómo se utilizan estos sensores? Se han empezado a utilizar en algunas ciudades, en algunos de los países en Centroamérica, en el sentido de que tal vez tienen un solo sensor de referencia y una red de sensores de bajo costo, y tratando de suplir esa falta de recursos. Entonces, un poco he tratado de hacer un resumen de la realidad de muchos países, ¿no? Entonces, yo tengo, por supuesto, conocimiento más cercano en Argentina, en el cual realizamos un proyecto, otros proyectos en Chile, pero voy a dejar al doctor Unaus que hable de Chile. Y en Colombia también tenemos conocimiento.
Muchas gracias, doctora Raga. Doctor Uneus, por favor. Ahí sí, ahí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Beatriz. También voy a empezar agradeciendo por la invitación de poder participar en este evento. Muchas gracias a Pablo por la muy buena presentación y los resultados que presentaron, y también a Walter por lo que explicó del proceso. Y para ir directo a la pregunta, yo creo que Graciela hizo, y muchas gracias, Graciela, por el resumen tan eficiente de la disponibilidad de datos que hay en América Latina. Efectivamente hay pocos datos, pero me gustaría complementar con algo más que también es igual de importante y que tiene que ver con la accesibilidad de los datos. Es decir, no es solamente importante que tengamos los datos, que por lo cierto no tenemos suficientes datos, como ya lo explicó muy bien Graciela, pero lo importante también es que esos datos sean accesibles, y me refiero a accesibles no solamente para los tomadores de decisiones o para los municipios, sino que para la población en general. La información que se genere con los datos sobre la calidad del aire debe ser una información pública y de fácil acceso, porque es la población al final de cuentas la que tiene que estar enterado a cuál es el nivel de contaminación a la que están expuestos. Por lo tanto, esa información tiene que estar disponible. Y no solamente tiene que estar disponible, sino que también tiene que ser de fácil acceso. Nada sirve tener la información repartida en distintas páginas web de una manera críptica, sino que tienen que estar en plataformas unificadas para que la población pueda tener fácil acceso a información. Si yo invito a cualquiera de los participantes del evento de hoy que revisen, que traten de acceder a las bases de datos de, de las estaciones más próximas, las ciudades en las que están, y van a ver que las formas de acceder y las plataformas en las cuales están disponibles son muy distintas, y a veces son más complicadas que otras. En otros lugares ni siquiera es público esa información. Por lo tanto, hay una brecha que hay que superar, y que es dar la información de manera abierta y también de una manera accesible y fácil de entender y de leer. Y otro tema que también es igual de importante tiene que ver con la transparencia con respecto a cómo se procesan los datos, y acá puede ser un poco técnico, pero igual de importante para que esos datos sean válidos. Los datos son válidos en la medida en que tienen un proceso de tratamiento o de chequeo de calidad. Y ese tratamiento que se le hace tiene que ser público también. Es decir, tiene que haber una transparencia total en el tratamiento de los datos, desde el momento en que se toman los datos hasta el momento que se entregan. ¿Cuáles fueron los procesos que se le aplicaron a esos datos para obtener el resultado final? Y también el tipo el tipo de mantención que se le hace a los instrumentos. Todo eso tiene que ser revisado por entidades independientes que validen efectivamente los resultados. Es decir, para nosotros como academia, cada vez que uno quiere hacer un estudio de impacto, tenemos que saber cuál es la confiabilidad de esos datos. En la medida que esa información no se entregue, va a ser una estación que va a tener una calidad dudosa, por decirlo menos. Entonces yo creo que efectivamente hacen falta más datos en el continente, pero también hacen falta que esos datos sean accesibles, públicos y transparentes. Muchísimas gracias a Graciela, Nicolás, por estos puntos. Pasamos a la siguiente pregunta, o su comentario a esta siguiente. Bueno, ustedes hablamos, creo que escuchamos, y ya Graciela también lo mencionó, parte de la experiencia importante. Este estudio que mencionó Graciela fue el primero de los varios estudios que se empezaron a hacer en varias regiones del mundo. Entonces, este tema de cómo poder alinear de manera estratégica políticas nacionales que no sigamos trabajando en silos, calidad del aire, cambio climático, cuando muchas de las fuentes son las mismas y cuando algunas de las soluciones pueden o no tener efectos positivos en términos de la exposición a contaminantes para las personas. ¿Cómo ven ustedes la situación en Latinoamérica, en algunos países? ¿Estamos llegando a alinear estos dos temas en nuestras políticas públicas? Graciela, por favor. Gracias. Bueno, la respuesta es que es variado. Y variado tanto geográficamente como en términos de implementación actual, ¿no? Algunos países han adoptado esta decisión de aprovechar los escasos recursos que cuentan para enfrentar el problema de la mala calidad del aire y el problema de mitigar político a nivel global. O sea, porque el problema de la calidad del aire es algo
pertinente a cada país, pero la participación a nivel global en estos acuerdos generales y en la Convención Marco para Naciones Unidas para Cambio Climático, de Naciones Unidas para Cambio Climático, allí tienen que hacer compromisos como país para mitigar emisiones. Entonces, tradicionalmente ha habido una dicotomía, porque algo era en términos de relaciones exteriores de cada país, y el otro problema de la mala calidad del aire era un problema interior, y se trataba de manera diferente, ¿no? Entonces no había una coordinación. Pero como tú bien dices, y bueno, sabemos bien, hay las zonas urbanas en Latinoamérica, que es tan importante, ¿no? Casi 80% de la población en zonas urbanas son grandes emisores de contaminantes, criterio o de lo que llamamos contaminación del aire, pero también de gases de efecto invernadero, ¿no? Que contribuyen al cambio climático. Entonces las zonas urbanas en Latinoamérica, las megalópolis de Latinoamérica, son un foco muy importante que contribuye a los dos problemas, y también afecta a millones de personas que habitan en esas ciudades, ¿no? Entonces, sabemos que por ejemplo, los diferentes sectores, como el sector de transporte en las grandes ciudades, el procesamiento de residuos, perdón, se me fue la palabra, de residuos, y el tratamiento de residuos líquidos y sólidos, todo eso asociado a las grandes zonas urbanas emite muchísimos contaminantes que contribuyen a la contaminación local, pero también son gases de efecto invernadero o precursores de gases que tienen un efecto invernadero como el ozono. Entonces, este problema, el enfoque moderno de atacar el problema como una situación multicomponente y que tiene impactos a distintas escalas, no ha sido todavía adoptado por muchos países. Sí hay varios países de la región, 7 países de la región, que son miembros de la Coalición de Clima y Aire Limpio, lo cual promueve este tipo de enfoques. Sin embargo, en mi experiencia no ha sido fácil implementarlo, ¿no? en distintos países. Yo creo que tal vez el doctor Gerardo Ruiz más adelante va a hablar de la situación específica de México, así que no quiero adentrar, sino que quiero dar una relación más o menos así en toda Latinoamérica, que sí hay un interés por alinear las dos políticas, pero en la práctica ha sido difícil, y algunas ciudades se han movido más rápido que el país en sí, ¿no? Y entonces muchas de las ciudades de Latinoamérica participan en algunos programas como Respira Limpio, me parece que se llama en castellano Breathe Life, ¿no? Originado por la Organización Mundial de la Salud y apoyado de manera importante por la Coalición de Clima y Aire Limpio, pero a nivel nacional no ha sido tan exitoso, y por supuesto a nivel regional, que es lo que se necesita hacer, ha sido menos exitoso todavía, ¿no? Y me parece que es importante actuar como bloque, ¿no? De países. Nicolás, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en la región o particularmente en Chile? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que desgraciadamente todavía en Sudamérica los problemas se enfocan como silos, como tú decías. Es decir, por un lado está el tratamiento del tema de cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, como decía Graciela, cada país tiene su compromiso con respecto a la Convención Marco, ¿cierto? Y reportan de manera regular los datos de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, si uno va a los contaminantes criterio,
o que son los contaminantes que afectan la calidad del aire, o incluso de algunos de los contaminantes climáticos de vida corta, uno ve que la realidad es muy distinta. Y esto es igual en todos los países de Latinoamérica. Es decir, en general lo que se hace es un enfoque a nivel de ciudades. Cuando uno habla del problema de calidad del aire, uno habla de ciudades. Pero como bien lo dice Pablo, como bien lo dijo Pablo en su presentación, ya tenemos que pasar más allá del nivel de ciudad y tenemos que abordar este problema a nivel nacional y a nivel regional. Porque puede pasar, y de hecho lo dijo en su presentación, que las fuentes que impactan la calidad del aire en una ciudad no son necesariamente de esa ciudad, sino que pueden venir de otro lado. Por lo tanto, si yo hago un enfoque a nivel de ciudades, no voy a poder abordar esos problemas en lo que pasa viento abajo de la fuente. Por lo tanto, necesito un enfoque nacional y el inventario de emisiones de contaminantes criterios y de contaminantes climáticos de vida corta también tiene que ser un inventario a escala nacional. Y en este momento el único país que ha publicado un informe a escala nacional ha sido Argentina, que se publicó el año pasado o hace un par de años. Nosotros estamos publicando uno ahora, pero son muy pocos los países en los cuales se tiene un inventario. Y el segundo requisito es que ese inventario tiene que ser consistente con el inventario de gases de efecto invernadero, porque si yo quiero tener una política de win-win en la cual yo pueda diseñar políticas que mitiguen el cambio climático y a la vez mejoren la calidad del aire, yo tengo que tener inventarios de emisiones de los contaminantes criterios que sean consistentes con las emisiones de gases de efecto invernadero, porque si no, no voy a poder apuntar a esa situación de ganancia de los cobeneficios que se llama, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, desgraciadamente por el momento estamos teniendo una política de silos para abordar esas dos problemáticas que debiesen abordarse de manera conjunta y es para poder hacer eso necesitamos tener que generar los inventarios de emisiones a escala nacional. Ya no sirve hacerlo a escala ciudades. Tenemos que, es decir, ya no estamos en momentos de abordar el problema solamente a escala de ciudades, sino que hay que abordarlo como país y además para poder apuntar a estos cobeneficios. Y hasta que no hagamos eso, la verdad es que no vamos a poder hacer ese abordaje combinado entre las dos problemáticas. Así que el desafío o el llamado es justamente a poder hacer ese tipo de inventario. Y donde la colaboración o la integración regional es sumamente importante porque en países en cuales las comunidades que construyen los inventarios son tan pequeñas, se necesitan de las interacciones y de la sinergia entre las distintas especialidades para poder construir estos inventarios que se necesitan. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, doctor Arraga, doctor Neos. Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas y los invitamos a regresar otra vez a la última parte del conversatorio. Muchísimas gracias. Pues sabiendo que WRI Brasil fue quien coordinó o quien llamó o quien invitó en este proceso tan importante de sentar a todos los diferentes sectores de la sociedad civil, de la academia, ya se mencionó en una de las partes que el doctor Artayo, cuáles serían los primeros drivers, quiénes están generando la contaminación. Y transporte y la energía que se requiere es uno de los importantes. Entonces sabemos que entre estas sinergias encontrar las sinergias o la compatibilidad entre diferentes políticas, siempre encontramos y cada vez tratamos más de tener más encuentros entre quienes vemos el tema de aire y quienes ven el tema de movilidad urbana. Con base en la experiencia que el equipo, particularmente el equipo de Brasil, tiene en movilidad y con tu experiencia, Cristina, ¿cuáles serían los avances que ustedes consideran en el tema, en esta sinergia aire, transporte, aire, movilidad, también tratar de juntar estos bolsillos, estos no silos, y que podrían compartir, que Brasil podría compartir con América Latina? Gracias, Beatriz. Voy a empezar también pidiendo perdón por mi portuñol. Entonces, la tercera ronda para ustedes de portuñol, pero muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. También decir que la publicación de manera general fue un gran avance para Brasil. Entonces, nosotros en términos de movilidad vemos esto como una gran cosa para apoyar esta conversación en términos de las necesidades de integración entre las distintas políticas. Lo que nosotros en Brasil tenemos de un poco más de avances en términos de políticas de movilidad. Nosotros tenemos desde 2012 una política nacional de movilidad urbana que exige que las ciudades con más de 20,000 personas desarrollen un plan de movilidad. Y en esta política sí tenemos todo el espacio
para traer todo el concepto que también va a mejorar no solamente la movilidad, pero todas las cuestiones de calidad de aire. ¿Por qué? Porque la política lo prevé, que tenemos que dar prioridades a peatones y bicicletas, después el transporte colectivo, y todo eso está muy claro en la política de movilidad. Y también que nosotros tenemos que empezar a poner en práctica más medidas de gestión de tráfico de manera general. Entonces, medidas de restricción de acceso a carros a algunas partes de la ciudad, medidas de cobranza por las externalidades que los carros generan. Entonces, nosotros tenemos ya una política que trae todo este aparato legal para que las ciudades lo apliquen. Muchas de las cosas que sí van a mejorar las dos partes de movilidad y de calidad de aire. Pero como Walter también comentó un poquito al principio, como se pasa no solamente con las políticas de calidad de aire, de movilidad pasa el mismo. Ni todas las ciudades que lo tendrían que tener los planes lo hicieron, pero muchas lo hicieron y se están poniendo en marcha muy buenos planes de movilidad en algunas ciudades. Entonces, esto es una gran cosa que nosotros tenemos como parte en Brasil para los avances en esta temática, que es muy importante porque trabajo junto toda esta parte de capacitación para los municipios en este proceso de desarrollo de los planes y traigo junto toda esta parte de la necesidad de prioridad y disminución de las emisiones y todo más de manera general de la contaminación local también. El otro punto que se puede comentar de Brasil, que son buenas prácticas, que se sale un poco del nivel nacional, pero se va al nivel local. Nosotros tenemos algunas ciudades como São Paulo, que es nuestra principal ciudad, que tiene hoy día una ley ambiental para disminuir emisiones más general, pero tiene metas específicas para el sector de transporte colectivo. Y esto se transformó en metas en el contrato de licitación del transporte público de la ciudad. Entonces, hoy día, el contrato de operadores de buses en la ciudad tiene metas anuales de disminución de emisiones de poluentes. Entonces, estamos en un camino para cambiar toda la flota de bus de las ciudades. No solamente de bus, tiene también una parte para camiones y todo más, pero mi expertise es más para transporte colectivo. Entonces, tenemos metas para este cambio de flota en la ciudad. Entonces, estos son los grandes avances que tenemos. Tenemos otras ciudades en esta dirección, pero ahí también me hago un punto, no solamente de cosas que Brasil se puede compartir con los otros, porque nosotros tenemos que aprender con lo que está pasando en Latinoamérica, que nosotros, además que tengamos una política nacional de movilidad urbana, no tenemos, así como Chile y Colombia, estrategias nacionales, por ejemplo, de movilidad eléctrica, que es la tecnología más pronta para este cambio más rápido que necesitamos tener en nuestra ciudad, mostrando que el país se va en esta dirección. Y esto no tenemos como una estrategia aún hecha por parte del gobierno federal. Tenemos iniciativas de la ciudad que sí se están caminando en esa dirección, como comenté, São Paulo es una de ellas porque tiene su meta local, pero aún no hicimos este cambio a nivel nacional. Pero tenemos iniciativas muy interesantes para apoyar este lado de la política para transición vehicular más limpia también, que es una plataforma nacional de movilidad eléctrica, que es una iniciativa que no es solamente del gobierno, es una iniciativa que tiene la industria, el gobierno y la sociedad civil para que conjuntamente se desarrolle una política, una estrategia nacional de movilidad eléctrica, y ahí se están haciendo como el environment para fomentar más la movilidad eléctrica, y sí que se esté alineado con todos los principios que tenemos en nuestra Ley General de Movilidad de Brasil. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que sí tenemos como aprender, como los otros países lo hicieron la estrategia nacional, pero tenemos una ley que los otros países no la tienen y que exige que la ciudad piense un poco más amplia su movilidad. Entonces, nosotros hemos apoyado mucho en esa transición para mejorar la movilidad de manera general, haciendo prioridad para el transporte colectivo, peatones, bicicletas, y también el cambio de tecnología que también necesitamos hacer de manera más rápida en nuestras ciudades y en nuestros países de la región. Entonces, de manera general, para esto, más una vez, gracias por la invitación y estoy acá para otras dudas específicas si quieren.
Muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que hiciste esa otra parte. Si bien las ciudades no pueden solucionar solas el problema de calidad del aire, sí con algunas iniciativas pueden mover incluso a que se hagan cosas a nivel nacional. Y transporte es importantísimo, no solamente por su contribución de emisiones, como sabemos, sino por la exposición que sus contaminantes representan para las personas. Muchísimas gracias, Cristina. Y entonces, si nos acompañas en la otra parte del bloque de preguntas, muchísimas gracias. Pasaríamos entonces, otra de las ideas que teníamos era, bueno, si ya vimos que encontraron en Brasil, la doctora Raga, el doctor Uneos, ya nos mostraron cuáles son las similitudes y diferencias en otros países de la región. Ahora hagamos un zoom a México y para eso tenemos a dos expertos también, a quienes les pedimos, el doctor Gerardo Ruiz, el doctor Juan Carlos Verástegui Goitia. Bueno, estuvimos hablando del tema de economía y su relación con calidad del aire, afortunadamente cada vez es más visible, ¿no? En parte de lo que comentan, lo que encuentran de los hallazgos que ya escuchamos de Walter y del doctor Artayo, es justamente que pues, es necesario hacer más investigación, generar más información sobre la economía de la calidad del aire y análisis de implementación de políticas públicas. Yo les preguntaría, ¿cuál, desde su punto de vista, de su experiencia, cuál es la situación que tenemos en México respecto a esta información que sustente que hay un impacto en la calidad del aire, por la calidad del aire, y cómo estamos implementando o analizando nuestras políticas con respecto a este tema? Gerardo y Juan Carlos también por ahí está. Entonces, ¿quién empieza? Empieza tú. Vale, ok, bien. Ok. El estado de la investigación sobre la economía de la calidad del aire en México es pobre, es incipiente. No hay suficiente investigación y mucho menos hay una evaluación sistemática por parte del Estado sobre los impactos de la calidad del aire. En los impactos económicos, tanto en salud como en rendimiento de cultivos, en los servicios ambientales que los ecosistemas prestan a la sociedad, la captura de carbono, por ejemplo. Hay un pequeño número de artículos de impacto en bosques, fenomenológico, viendo el daño, ¿sí? Un par de artículos científicos sobre el impacto en la captura de carbono en bosques, un par de artículos sobre impactos en cultivos, uno de ellos es mío, con los colegas de la universidad cuando estaba en la UNAM. El principal problema es que toda la política de monitoreo, como ya se mencionó, toda la política de monitoreo está enfocado al aspecto de salud y entonces está enfocado a las ciudades. No hay monitoreo rural. Hay 3 estaciones que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México califica como rurales, pero en realidad están tan cerca de la ciudad que son periurbanas. Y entonces no hay mediciones del daño, no hay mediciones de los niveles de concentración a nivel rural en zonas de cultivo o en áreas naturales protegidas, etc. Se podría modelar, bueno, que modelemos. Pero ¿con qué verificas los resultados del modelo? Los esfuerzos por modelar la calidad del aire en áreas rurales, comparándolas contra mediciones puntuales de grupos de investigación que van con unidades móviles a áreas rurales, muestran que realmente los modelos fallan y seguramente fallan en mucho por la cuestión de los inventarios de emisiones fuera de las ciudades. Aunque en México tenemos un inventario nacional de emisiones para todo el país, definitivamente la calidad de la información es mucho mejor en ciudades que en áreas rurales. Entonces, el problema de modelar a escala nacional la calidad del aire es la verificación de los resultados del modelo. Ahora esperamos que los avances tecnológicos nos permitan usar mejor plataformas satelitales que nos ayuden a resolver un poco ese problema. Que también necesitamos mediciones en superficie para esas verificaciones, para verificar esos resultados. Entonces yo creo que el camino
para poder modelar a calidad del aire a nivel nacional es una combinación de métodos híbridos en los que usamos las escasas mediciones en superficie con estaciones estándar de calidad del aire, usar modelos y usar satélites y con ello lograr construir los mapas de excedencia. Más bien usar datos satelitales y de superficie para validar los modelos y con ellos construir esos mapas de excedencia. Entonces, tenemos ese problema. En salud hay un poco más de información, o sea, sí tenemos una cierta cobertura de las redes de monitoreo, tenemos 140 y tantas redes con como 250 estaciones, sobre todo enfocadas a zonas urbanas. La legislación mexicana dice que ciudades con más de 500,000 habitantes deben de monitorear. Solamente 2 estados no tienen en este momento monitoreo de calidad del aire. El problema, como se mencionó para Brasil y para otras partes de Latinoamérica, es la calidad de los datos, la suficiencia de los datos. Y un problema parecido al de Brasil es la falta de consecuencias sobre aquellos responsables del monitoreo y que no lo cumplen a cabalidad. Entonces, hay huecos legales que permiten que algunas autoridades locales se desentiendan de los problemas, no le den la importancia suficiente. Hay mucha rotación de personal en las redes de monitoreo, gente muy comprometida, pero también hay mucha rotación de personal, que entonces no se construye un servicio civil de carrera ambiental. En eso pocas ciudades, estados cumplen con eso. Entonces, de donde se monitorea, hace falta datos, ¿sí? Se calcula que en el país mueren 48,000 personas al año de muertes prematuras, cercanas a las que se mencionaron para Brasil. Las cuentas nacionales incluyen un costo ecológico, o sea, lo que se llama el PIB verde, pero los criterios que utiliza no incluyen los impactos de la calidad del aire, ni incluyen los costos económicos de las muertes prematuras y las enfermedades, ¿sí? Ni tampoco incluyen, por ejemplo, los costos por la pérdida del rendimiento de cultivos. Es más bien una pérdida, digamos, del capital natural provocado por el deterioro ambiental, en el que entran muchos factores, entre los cuales va la contaminación, pero no hay ese enfoque, ¿sí? Juan Carlos, a lo mejor dejaría si Juan Carlos tiene algún comentario. ¿Sí? No lo veo, pero listo. ¿Ya me ves? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicidades a los colegas brasileños y interesantísimo el estudio, y desde luego a todas las personas que han opinado. Yo estoy de acuerdo con Gerardo en algunas cosas. Desde luego, el conocimiento desde el punto de vista académico, científico, es insuficiente. No tenemos modelos de dispersión. La información que nos dan las redes de monitoreo pues es insuficiente. Todo lo que Gerardo dijo es absolutamente cierto. Ahora, si creen que teniendo eso vamos a motivar las políticas públicas, están mal, porque con lo que tenemos es más que suficiente. Es clarísimo que las políticas públicas van muy a la saga de lo que se conoce, de lo que es científicamente cierto y evidente. O sea, los 48,000 muertos en México lo sabemos con un grado de certidumbre muy grande, muy preciso, de que se dan, y que, como lo decía nuestro colega brasileño en una de las 6 o 7 razones por las cuales hay que llevar a cabo una política de calidad del aire, es una manera muy costo efectiva de promover la salud y de evitar muertes prematuras. Déjenme darles otro ejemplo, el de la calidad del diésel, ¿sí? No necesitamos más información mucho más detallada para saber que tenemos que bajarle el azufre al diésel, ¿sí? Y es una decisión que se ha pateado por 20 años ya, ¿sí? Entonces, bienvenidas
yo soy académico. Bienvenidas los avances en cuestiones científico-económicas, sociales, para demostrar con mayor precisión cuál es el costo de la contaminación, incluyendo todas las cosas que decía Gerardo, valuando mejor la pérdida de una vida. O sea, el 3.3% que viene en nuestras cuentas nacionales es una subestimación groserísima. Pero si pensamos que teniendo eso, las políticas públicas van a responder, estamos equivocados. Es por eso que creo que en el ámbito de las ciencias sociales, de la economía, de las ciencias políticas y de otras, los estudios que sí nos hacen falta son cómo hacemos para que la gente reaccione. O sea, nuestro colega brasileño dijo que la mayor parte de la gente está de acuerdo en que se necesita una mejor calidad del aire. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? ¿Sí? Asegurarnos de que la gente entiende esto de que hay 50,000 muertes prematuras al año y que el daño a la salud, o sea, preguntarles, por ejemplo, ¿cuántas veces te enfermaste tú de gripe este año? ¿Cuántas personas en tu casa tienen asma? Bueno, ¿sabías tú que una probabilidad importante, que una parte importante de esas enfermedades se puede explicar por la calidad del aire? ¿Sabías tú que un aumento importante en la probabilidad de muerte por COVID-19 se debe a que vives en una ciudad contaminada? Para ver si así motivamos a la gente a demandar calidad del aire. Es la única manera en la que van a servir las estaciones de monitoreo. Las estaciones de monitoreo las puede financiar el BID, las puede financiar el Banco Mundial, las puede financiar el gobierno federal, ¿sí? Si no hay una demanda local para decir qué calidad del aire tenemos en este lugar, qué aire estoy respirando, no hay ningún incentivo para que los municipios las operen. ¿Sí? Podemos hacer 100,000 ejercicios de financiamiento para completar las redes. Al año vamos a tener, déjenme enseñarles rápidamente, abrí el reporte del estado de la calidad del aire en México. No lo tengo. Y viene por contaminante criterio. Y de las 100 y tantas estaciones de monitoreo viene, en 25 se reportó esto, en 23 se reportó esto, y en 79 no había datos. ¿Sí? Siempre es así. Y eso no va a cambiar mientras la gente no demande saber qué es lo que está respirando. Podemos hacer programas nacionales y les aseguro que a los 2 o 3 años, después de tener la red relativamente bien, mientras la gente no lo demande, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cuestiones, de estudios de cómo motivar eso, ¿sí?, es esencial. La parte de lo que le llaman en inglés environmental justice, inequidad, que debería estar muy cercana a este gobierno. ¿Sí? ¿Quiénes creen ustedes que se están muriendo por problemas de calidad del aire? ¿Sí? Evidentemente las personas con menos recursos. ¿Sí? Entonces, mostrar eso también, a lo mejor así le motivamos más a nuestro gobierno nacional, ¿sí? Mostrar que es una gran inequidad, ¿no?, el permitir que la calidad del aire siga deteriorándose de la manera como se está deteriorando, ¿no? Entonces, en conclusión, nos hace falta mucho, pero tenemos más que suficiente, pero la política va a la saga, va muy atrás de lo que tenemos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista científico, académico, maravilloso, más estudios, sensacional, pero desde el punto de vista político tendríamos que fijarnos muy bien en cuáles son esos estudios que harían que realmente se moviera la aguja y que realmente las políticas públicas avanzaran en materia de calidad del aire. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta y les pediré a que pues,
una breve respuesta a la otra, por favor, para que lleguemos a la parte de preguntas. Y la pregunta es, bueno, ya más o menos, si lo empezaste a comentar, Juan Carlos, esta parte de, primero, reconocer que tenemos una asimetría importante, así como lo reconocieron ya en el reporte de Brasil, ¿no? ¿Cuáles son los sectores de la población que están no solo más expuestos a la contaminación, quiénes están teniendo los mayores impactos? Aunque ya lo empezaron a comentar, podrían hacer algún comentario breve para entonces ya irnos a la sesión plenaria. ¿Qué opinan ustedes con respecto a incentivos, ¿no? A lo mejor que busquemos, además de motivar que haya esta demanda, Juan Carlos, en efecto, ¿encuentran a ustedes alguna de estos incentivos o políticas públicas que ya tenemos que podrían ayudar a reducir las asimetrías? ¿Les parece? Un par de minutos por cada uno. Bueno, a ver, los incentivos. El problema, más bien, yo creo que más que incentivos, en realidad tenemos un hueco en la ley que es la falta de consecuencias por no hacerlos. Bueno, entonces un incentivo digamos, de castigo. Se ha incrementado el interés público, el interés de ciudadanos en el conocer el estado de la calidad del aire a partir del reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las que planteaba todas las deficiencias del Estado mexicano sobre dos derechos. Uno, en la protección al derecho a la salud, que está reconocido en la Constitución, y el otro en el derecho a la información, que también está reconocido en la institución, y han estado surgiendo, digamos, demandas, usando la figura del amparo, que me imagino que debe ser muy común en toda América Latina, por la herencia española. Ya están surgiendo en varias partes del país demandas contra los gobiernos locales o contra el gobierno federal por no cumplir su obligación de protección de esos dos derechos. Eso ha estado impulsando por lo menos a autoridades a preocuparse un poco más por el problema. Un incentivo es hay que publicar los datos, mostrar que no se están cumpliendo los estándares y decir claramente dónde no hay datos, ¿sí? Y decir claramente la implicación de la ausencia de los datos. Ese es algo que sí tenemos que hacer. Ahora, el gobierno federal trata de apoyar a los estados, a las entidades. La Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente, tiene un programa de apoyo a las entidades para que construyan sus programas de gestión de calidad del aire. El INEC tiene un programa de apoyo a las entidades en términos de apoyo en calibraciones, auditorías a sus estaciones, capacitación en el manejo de los datos, etc. Existe eso. Tiene razón Juan Carlos, falta la demanda popular, la demanda ciudadana, por un lado, de conocer lo que está respirando. Número dos, de que exija que haya programas, es decir, las soluciones nunca no van a ser un día para otro, pero que exija la existencia de programas y que vigile cómo se van desarrollando esos programas, ¿sí? Muy bien. Básicamente, eso sí, o sea, hay ciertos huecos en la normatividad que sí, desde el punto de vista, digamos, de acción de gobierno se podrían resolver, pero básicamente lo más importante de todo es la demanda ciudadana. Gracias. Juan Carlos, un par de minutos para pasar ya a la sesión plenaria. Gerardo fue muy claro. Desde luego, yo ya hablé de la parte ciudadana. En otros países, en las ciudades en donde no se cumplen ciertas metas, no se alcanzan ciertos parámetros, hay consecuencias, ¿sí? Impuestas por el gobierno federal. Es tan evidente la relación entre calidad del aire y salud, ¿sí? Y crecientemente es evidente entre calidad del aire y capacidad intelectual, ¿no? En el caso del plomo, el plomo se quitó en Estados Unidos, en la gasolina, porque se hizo absolutamente evidente el impacto que tenía en el IQ, ¿verdad? Entonces,
sí, aparte de la demanda ciudadana, creo que haría bien el gobierno federal en considerar, desde luego, apoyos, como dice, y los están haciendo, y los conozco desde los 90s, ¿sí? Que los lleva a cabo el INEC ahora, el INE antes, pero sí hace falta algo más, porque es evidente que a nivel local no llegan los incentivos. Y bueno, todos sabemos de la combinación de good cop, bad cop, o zanahorias y garrotes, ¿no? Ojalá que todo fuera con zanahorias, pero si hace falta de vez en cuando ponerse serios y tomar una decisión difícil, pues hay que tomarla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Invitamos a todos nuestros comentaristas y a nuestros ponentes se han estado contestando algunas preguntas de la audiencia. El compromiso que hacemos en WRI es, por favor, háganlas, y aquellas que no hayan sido respondidas se las haremos llegar a los expertos, expertas, y trataremos de contestarla. Tenemos apenas 8 minutos para cumplir en tiempo. Les pediría una reflexión final, un comentario, un mensaje para llevar a casa a cada uno de quienes nos acompañaron hoy presentando y comentando. Muchísimas gracias. Como les dije antes de empezar, esto, además, no solamente teniendo los expertos y expertas que tenemos, sino la calidad de personas que también son todos ustedes, ya tenemos pendiente esa reunión y seguir charlando. Yo les pediría un comentario final, lo más breve posible para terminar a tiempo. 1 minuto nos queda por persona. Entonces, Paulo. Sí, gracias, Beatriz. Eu queria colocar uma questão que não foi muito discutido, que é a questão dos padrões Euro 6, que estão para ser implementados na maior parte de Latinoamérica, pero não avança por causa da resistência dos fabricantes de automóveis e ônibus estabelecidos aqui em América Latina. Não há nenhuma medida mais importante nas grandes áreas urbanas do que termos automóveis e principalmente ônibus com baixas emissões. A América Latina vai seguir o caminho da Europa e Estados Unidos de eletrificação da frota de transporte, pero isso vai ser um mecanismo muito lento para nossos países. Portanto, a adoção de Euro 6 na América Latina como um todo deve ser visto como absolutamente estratégica e urgente. E agradeço pela possibilidade de participação desse excelente webinar. Muchas gracias. Walter, por favor. Bueno, gracias por todos y por los comentarios. 2 reflexiones breves. Una es que tenemos que hablar de gobernanza y de incentivos. Creo que Gerardo habló muy bien de la falta de consecuencia. Y en Brasil tenemos un problema que el gobierno federal dice que los gobiernos de los estados tienen que hacer el monitoreo, pero los gobiernos estatales no tienen las herramientas de política para cambiar la calidad del aire. Los que tienen son los alcaldes, no son los municipios. Entonces, lo que el Estado dice es que no vamos a hacer el monitoreo porque si monitoramos tenemos que mantener los estándares, entonces no vamos a hacerlos. Y nadie sufre consecuencias con eso. Entonces, hay un problema de entender responsabilidades en los niveles federales y quién tiene que hacer y para dónde van los recursos. Y el segundo punto que Juan Carlos mencionó de forma muy clara, tenemos que traducir qué significa calidad del aire para una persona que vive en una favela en Brasil. Lo que importa para él y el político que representa a esta persona. No es, creo que a veces hablamos de forma muy técnica, científica, que son cuestiones muy importantes, pero esta traducción para la vida real de alguien que pasa 3 horas por día en el autobús para trabajar, o alguien o la mamá que en Brasil tuvo que cambiar el uso de gas por, ¿cómo se dice?, madera para cocinar, y ahora tienen un problema gigante para las personas que viven en la casa. Tenemos que trabajar en traducir lo que significan las partes por millones o el ozono en la vida de una persona.
y a partir de eso construir narrativas y trabajar con otros actores para que nuestras narrativas científicas puedan envasar narrativas políticas para que lleguemos a un cambio y para que tengamos recursos financieros y políticos para que la calidad de aire sea una prioridad, especialmente en el post-COVID, que me parece un momento para que podamos hacerlo. Gracias, Beatriz, y gracias a todos. Gracias, Walter. Cristina. Gracias. Entonces, me gustaría agradecer por estar acá y hacer como más un comentario con Paulo de la parte de los buses y todo más, que es fundamental, y tener esto a nivel regional es importantísimo, porque si no algún país se va, pero los fabricantes siguen diciendo para los otros que no lo tienen la tecnología y todo más. Entonces, tener una política a nivel regional para la tecnología de los vehículos, principalmente los buses, sería algo que sería muy importante para el avance de la parte de movilidad y contaminación a nivel local en nuestras ciudades. Entonces, muchas gracias, Beatriz, y a todos los demás. Es un gusto estar acá. Muchas gracias. Graciela. Sí, quiero retomar el punto de que la atmósfera no tiene fronteras y que se debe poner especial énfasis en las fuentes regionales. Paulo ya mostró ese video que indicaba el transporte regional del humo de incendios forestales. Debemos considerar no solo ese transporte de las quemas, sino también de incluso de volcanes, erupciones volcánicas, las plumas de volcanes, el polvo mineral, todo eso relacionado con las condiciones meteorológicas implican que millones de personas pueden estar afectados por esos grandes niveles de concentración de contaminantes que son esporádicos, pero que pueden llevar a exposición aguda, ¿no? en personas vulnerables. Me parece que eso lleva a la necesidad de empezar a considerar implementar acciones en colaboración entre los países vecinos e incluso países no tan vecinos, ¿no? Porque este transporte puede ser hasta miles de kilómetros, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que este tipo de proyectos concientizan sobre algunas fuentes regionales y la necesidad de trabajar en colaboración en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Nicolás. Sí, muchas gracias. Bueno, decir que, claro, quizás recalcar un par de cosas que dijimos al principio con Graciela o que han salido también en la discusión, que claro, que es un problema que debiese ser abordado a escalas nacionales y regionales, y que además tiene los problemas de gobernanza que varían mucho de un país a otro y que también faltan reforzar las herramientas que se tienen para poder abordar estos problemas. Pero también hay que tener presente de que el problema de la contaminación no es solamente un problema técnico o científico o de gobernanza, sino que también es un problema sociotécnico y socioeconómico, en el sentido de que hay que tomar en cuenta en las políticas que se diseñen el comportamiento y las vulnerabilidades de las poblaciones involucradas. Por ejemplo, en Chile, el principal problema en la zona centro-sur es la calefacción residencial. Por lo tanto, no se puede poner como política nacional de la superación o del mejoramiento de la calidad del aire simplemente cambiar los calefactores, aumentar eliminar los calefactores y poner en calefacción eléctrica, por ejemplo, si la gente no tiene los medios para poder hacer eso, si no existen los medios que tienen para poder pagar ese cambio. Por lo tanto, la complejidad de abordar el tema de la contaminación del aire es multidimensional y requiere de enfoques interdisciplinarios
entre las distintas disciplinas que cubren cada una de esas dimensiones. Esto es un problema que no se puede abordar simplemente desde una dimensión, sino que tiene que ser abordado desde todas esas dimensiones y sobre todo tomando en cuenta la dimensión sociotécnica y socioeconómica de la población que se ve afectada. Y desgraciadamente, como vemos, a pesar de que los problemas de contaminación, las fuentes que generan la contaminación en los distintos países de América Latina o incluso dentro de los países puede ir variando mucho, desgraciadamente el denominador común que se repite en todo ello es que la población más expuesta es la población es decir, la clase económica más pobre. Entonces hay una desigualdad que se repite y esa desigualdad es la que se tiene que ser tomada en cuenta en el momento de diseñar las políticas que aborden la problemática. Muchas gracias. Gerardo. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Esta discusión ha sido muy interesante. Pues lo que salta a la vista son las similitudes en problemas, los huecos, la existencia de huecos que compartimos de una forma u otra según nuestra estructura legislativa, pero más o menos de la misma naturaleza, falta de consecuencias por no cumplir, por no cumplir ni siquiera la tarea de monitorear, ¿sí? No digamos no cumplir el estándar, ese tipo de cosas, ¿no? La otra es, por ejemplo, lo que se mencionó al principio. En México existe una gran cantidad de estudios científicos, sobre todo para la zona metropolitana del Valle de México, la Ciudad de México, arriba de 400, se pueden contar hasta 400 artículos en revistas internacionales indizadas de muy alto nivel de impacto, etcétera, etcétera. Seguramente en Brasil también, muy posiblemente más en la Amazonia que en las ciudades, porque a fin de cuentas eran estudios que se generaron por el interés también de colegas de científicos de otras latitudes, de otros países, que tenían sus preguntas, ¿sí? Y nosotros participamos como socios menores, porque a fin de cuentas nuestra capacidad es pequeña. Pero bueno, yo creo que tratemos de unir fuerzas, tratemos de colaborar, de hablar más entre nosotros para empezar, y eventualmente juntar nuestras masas críticas a ver si logramos avanzar en la ciencia de la química atmosférica, del cambio climático juntos, ¿sí? Y es bueno ver que también en otras partes de América Latina está siendo cada vez más fuerte la noción de que contaminación atmosférica local y cambio climático son solo dos caras de una misma moneda y que hay que abordarlos juntos, y eso es algo que tenemos que redoblar el paso, porque el no haber tomado conciencia y empezar a actuar en consecuencia, pues ha tenido consecuencias fuertes, graves, en lo que toca al calentamiento global y en lo que toca a los impactos en calidad del aire. Muchas gracias, Gerardo. Terminamos contigo. Gracias, Beatriz. Yo también quiero agradecerles la invitación. Disfruté mucho conversar contigo y con los colegas. Estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que han dicho. Me gustaría resaltar la importancia de que cooperemos entre países. Hay problemas muy parecidos. En el estudio si en lugar de poner Brasil lo tachan y ponen México, en el 90% de las ocasiones no se notaría, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y mi punto de la importancia de que la gente entienda esto, relacionándolo con lo que dijo Pablo y Cristina de la importancia del Euro 6, necesitan diésel de ultrabajo azufre. Me refería a esto antes. Si no hay diésel de ultrabajo azufre a nivel nacional, es muy probable que no podamos introducir masivamente este tipo de tecnologías. Y la contaminación que mata viene en su mayor parte del diésel, son las partículas, ¿sí? ¿Saben cuánta gente protestó porque en México volvieron a posponer por quinta o por sexta vez la introducción de diésel de ultrabajo azufre? 2 personas. Nadie más protestó por una medida que afecta la calidad de vida de prácticamente el 90% 80% de la población y que es
y que causa alrededor de 30,000 muertes prematuras al año. Entonces, sí tenemos que ser mucho más estratégicos para que no seamos nosotros los que protestamos, ¿no? Que proteste la gente pues que se ve afectada en sus intereses y en su salud, en su bienestar. Muchísimas gracias a todos, un gran gusto. Pues concluimos con esto. Esperamos que sea uno de varios conversatorios. Esa era la idea, justamente, escucharlas, pero sobre todo generar esta necesidad de seguir conversando, de seguir intercambiando experiencias, similitudes y diferencias. Y creo que también podemos aprender mucho en la región. Muchas gracias. La grabación de este webinar estará dispuesta en unos días en el canal de YouTube de WRI México. Y pues bueno, muy buen día a todas y todos. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.